Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. ¡Qué maravilla estar aquí! Qué emoción arrancar con esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes fascinantes sobre los niveles de profundidad en clasificación de palabras visualizables y abstractas. Un tema absolutamente vital, la verdad. Totalmente. Y la misión que nos plantean estas fuentes hoy es desentrañar cómo exactamente el cerebro puede transformar conceptos que son completamente invisibles, conceptos etéreos, en imágenes sólidas y sobre todo memorables. Bueno, es un auténtico placer sumergirse en este material. Fíjate que lo verdaderamente relevante de este texto es el contexto en el que nos sitúa desde el minuto uno. Quienes ya dominan las técnicas de memorización saben perfectamente cómo almacenar listas de objetos concretos, listas de números o barajas de cartas. Claro, lo físico, lo que puedes tocar. Exacto. Pero es que vivimos en un mundo hiperconectado y saturado de información, donde la verdadera moneda de cambio ya no es lo tangible, son los datos abstractos, las teorías complejas, la terminología técnica de cualquier profesión. Ya, es otro nivel de exigencia. Aprender a clasificar y visualizar esa abstracción pura es francamente la llave maestra para la retención del conocimiento a largo plazo. No hablamos solo de memorizar un glosario para aprobar un examen el viernes, sino de estructurar el mundo de una forma muchísimo más profunda en la mente. Pues a ver, vamos a desgranar esto paso a paso porque tiene tela. La premisa central que nos presentan las fuentes parte de una base que parece lógica una vez que le das vueltas, pero que a menudo se pasa por alto. Y tanto que se pasa por alto. Las palabras abstractas no son un bloque monolítico, no todas son iguales. Existe una jerarquía, una especie de escala que las clasifica según su facilidad para ser representadas mediante una imagen o una experiencia sensorial. Es decir, el esfuerzo exacto que tiene que hacer la maquinaria cerebral para encontrar un ancla en el mundo real. Claro, y esa idea del esfuerzo cognitivo es crucial aquí. El texto divide este esfuerzo en tres niveles de profundidad muy marcados. Hay que entender que el cerebro humano es esencialmente perezoso. Perezoso en el buen sentido, supongo. En el buen sentido, sí. Busca siempre la vía de menor resistencia para ahorrar energía. Cuanto más alejado esté un concepto de una experiencia sensorial directa, más energía metabólica requiere para ser procesado, comprendido y finalmente almacenado. Tiene toda la lógica biológica del mundo. Por eso mismo, entender en qué nivel de profundidad nos encontramos antes de intentar memorizar una palabra técnica o filosófica cambia por completo la estrategia que debemos seguir. Vale, pues el primer escalón de esta jerarquía es lo que los apuntes denominan el nivel 1, alta imagen mental. Aquí entran conceptos que, aunque son invisibles, resultan bastante fáciles de visualizar. Son conceptos muy primarios. Eso es. Las fuentes mencionan ejemplos como el amor, el odio, la libertad, el miedo o la alegría. Y a ver, planteo una duda aquí para quienes ya utilizan palacios de la memoria de forma avanzada. Dime. Entiendo que el texto asocia la palabra amor a la imagen de un abrazo. Pero, ¿por qué el cerebro prefiere esta memoria táctil antes que un símbolo cultural universal? Por ejemplo, no sé, el clásico corazón rojo de San Valentín. Es una distinción brillantísima y me alegra que lo saques. A ver, el corazón rojo de San Valentín es un símbolo semántico. Es una convención cultural que hemos aprendido a base de ver películas y tarjetas de felicitación. Una construcción artificial, digamos. Justo. Sin embargo, un abrazo conecta de forma directa con la neurobiología evolutiva más profunda. Estas palabras del nivel 1 son abstractas, sí, pero están indisolublemente ligadas a respuestas biológicas inmediatas. Ah, claro, las hormonas y todo eso. Efectivamente, nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años para segregar oxitocina ante la presión táctil y el calor corporal de un abrazo de un ser querido. Y esto pasaba muchísimo antes de que inventáramos el lenguaje escrito o nos pusiéramos a dibujar corazones rojos. O sea que el cuerpo reacciona antes que el intelecto. Totalmente. Al usar la imagen emocional de un abrazo, no estás apelando a tu intelecto para recordar la palabra amor. Estás hackeando el sistema límbico. Estás forzando a tu memoria a revivir una experiencia sensorial profunda que ya lleva grabada de fábrica. Madre mía, qué interesante. O sea que no se trata solo de pensar visualmente en el abrazo, de lejos. Se trata de forzar al cerebro a sentir casi la textura de la ropa de esa persona. El calor, la presión en la espalda. Exacto. Darle gravedad física a la palabra para que no se escape. Bueno, esto nos lleva directos al siguiente escalón, que exige un salto un poco más sofisticado por lo que veo. Es el nivel 2. Imagen indirecta.
Aquí la cosa se complica un poco. Según el texto, aquí la abstracción requiere de un contexto. Hablamos de palabras como la justicia, la honestidad, la creatividad o el orgullo. A diferencia del miedo o del amor, aquí ya no hay una reacción biológica tan inmediata. Hombre, es que en este punto se produce un salto cognitivo enorme. La justicia o la honestidad no tienen un rostro universal, tampoco provocan un pico hormonal instintivo con solo mencionarlas. Son construcciones puramente sociales. Normas de convivencia, al final. Exacto. Por lo tanto, la abstracción ya no se puede representar con una simple emoción primaria o un gesto físico básico. El cerebro necesita imperativamente imaginar una dinámica social, una fricción entre seres humanos para poder darle sentido a esa palabra. Y para este nivel 2, el texto propone una técnica muy específica: crear una escena o una pequeña historia que muestre la palabra en acción. Y el ejemplo que utilizan en las fuentes para anclar el concepto de honestidad es visualizar a alguien devolviendo una cartera perdida llena de billetes. Es un ejemplo clásico pero potentísimo. Pero detengámonos ahí un momento, porque me surge una duda razonable. Si yo asocio un concepto ético y filosófico tan sumamente amplio como la honestidad a una sola acción tan extremadamente particular como devolver una cartera en medio de la calle, Te entiendo por dónde vas. ¿no se corre el riesgo de encasillar demasiado la palabra y perder todo su matiz general? Es una objeción muy válida, la verdad. De hecho, es un debate constante en la neurociencia del aprendizaje. Pero la realidad práctica del día a día es que el cerebro no funciona como un diccionario de la Real Academia con definiciones amplias y perfectas. Funciona más por atajos, ¿no? Funciona como un buscador de Internet, que necesita palabras clave muy específicas. La escena de la cartera no sustituye toda la profundidad filosófica del concepto de honestidad. Lo que hace es actuar como una llave de acceso rápido para desbloquear toda esa red semántica. Un ancla. Un ancla narrativa, exacto, porque nuestra mente es, en su diseño más básico, una máquina de contar historias. Al imaginar esa pequeña escena callejera, fíjate en la cantidad de datos que procesas casi sin querer. La lluvia, la calle vacía. La tensión moral subyacente, la tentación inmensa de quedarse todo ese dinero en efectivo frente al alivio moral de ir a la comisaría a devolverlo. Le estamos dando al cerebro su formato de datos favorito, que es la narrativa pura. La tensión de esa historia proporciona un anclaje neurológico muchísimo más fuerte que intentar memorizar los infinitos matices teóricos de la palabra. Visto así, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Usas lo ultra religioso o lo ultra específico más bien para poder acceder a lo universal. Ese es el truco. Investigan estas técnicas. Pasamos al nivel 3. Baja imagen mental. Aquí entramos en arenas movedizas. Totalmente. Entramos en la zona de máximo esfuerzo. Los conceptos abstractos puros, áridos, teóricos. Las fuentes mencionan a los verdaderos pesos pesados. Palabras como existencialismo, conjugación, pluralidad o sujeto gramatical. Y este es el auténtico terror de cualquier estudiante de derecho, de medicina, de filología o de cualquier profesional que se enfrenta a material técnico y denso. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que el desafío cognitivo en este tercer nivel es monumental. No hay un instinto biológico primario al que aferrarse como en el nivel 1. Tampoco hay una escena callejera evidente de una cartera en el suelo como en el nivel 2. Son ladrillos puros. Son herramientas puras del intelecto humano, totalmente desprovistas de emoción y de referentes físicos directos en la naturaleza. No puedes tocar la pluralidad. Para este nivel 3 tan árido, las notas de las fuentes sugieren algo bastante curioso. Recomiendan el uso de analogías, la creación de esquemas mentales o la vinculación con palabras muy concretas mediante dinámicas espaciales. Esa es la clave, la espacialidad. Y dan un ejemplo concreto con la palabra conjugación. Sugieren visualizarla como piezas de un rompecabezas que van cambiando de forma según la persona y el tiempo verbal. Confieso que al leer esto en los apuntes al principio me sonó a juego de niños. Suele pasar. Parece poco serio. Sí. Me preguntaba si realmente sirve ponerse a montar un Lego mental para procesar conceptos técnicos tan pesados y aburridos, en lugar de usar la clásica repetición espaciada pura y dura, con tarjetas de memoria. Sirve, y sirve maravillosamente bien, porque reduce drásticamente lo que en psicología llamamos la carga cognitiva. A ver, la repetición mecánica de un concepto abstracto fatiga la memoria de trabajo a una velocidad de vértigo. Porque no hay de dónde agarrarse, ¿verdad? Exactamente. Es como intentar escalar una pared de cristal.
Al transformar el concepto en un sistema de piezas móviles como ese rompecabezas, de repente estás obligando a trabajar a la corteza parietal, que es la zona del cerebro encargada del procesamiento espacial y motor. Estás repartiendo el peso inmenso del concepto técnico en diferentes áreas cerebrales. A ver, entonces vamos a darle volumen a este ejemplo del texto porque merece la pena diseccionarlo a fondo para quienes nos escuchan. Si imaginamos esa conjugación como un rompecabezas, no deberíamos pensar en piezas de cartón estáticas encima de una mesa, sino en algo mecánico, algo vivo. Cuanto más físico y pesado, mejor. Vale, imaginemos una gran pieza central, metálica, muy pesada y cubierta de grasa, que representa la raíz invariable de un verbo. Y a su alrededor están orbitando otras piezas sueltas de diferentes colores. Me gusta esa imagen. Si acercamos una pieza azul, muy fría al tacto, que representa el tiempo pasado, y la encajamos a la fuerza en esa raíz metálica, los bordes de ambas piezas mutan, los engranajes giran y se ensamblan con un chasquido mecánico sonoro, un clac fortísimo. Perfecto. Y si luego quitamos la pieza azul de un tirón y acercamos una pieza roja, ardiente, que representa el futuro, la estructura entera vuelve a retorcerse chirriando para acomodar esa nueva terminación. Fíjate en la inmensa riqueza de esa arquitectura visual que acabas de construir. Al añadir sonido, ese chasquido mecánico que has mencionado, al añadirle peso a las piezas, temperatura, colores y movimiento giratorio, se fuerza a la mente a tratar la gramática abstracta como un objeto físico. Como si existiera de verdad. Eso es, un objeto que sigue las leyes de la física newtoniana dentro de un espacio tridimensional imaginario. Con esta técnica, la abstracción desaparece y se convierte en una máquina que uno puede operar y manipular mentalmente a voluntad. A ver, intento aplicar esto sobre la marcha con otro ejemplo. Si intento visualizar otra de las palabras del texto, el concepto de pluralidad, ¿qué hago? Porque si imagino un montón de personas iguales metidas en una habitación, eso me sugiere multitud o incluso clonación. Claro, el matiz se pierde. Exacto. No capta la idea puramente gramatical de la pluralidad. Me doy cuenta de que superar este nivel 3 requiere un esfuerzo creativo inicial enorme. Totalmente. Es un esfuerzo titánico al principio, y es justo ahí donde la inmensa mayoría de la gente abandona la técnica. Para visualizar pluralidad de forma precisa, en lugar de personas estáticas, habría que imaginar un proceso activo de multiplicación física constante. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, podrías visualizar un sello de goma gigante de oficina golpeando un folio en blanco sobre una mesa. Y con cada golpe ensordecedor, no solo aparece una marca de tinta plana, sino que el objeto original que estás sellando se desdobla físicamente en el espacio tridimensional. Como una máquina fuera de control. Como una fotocopiadora tridimensional que se ha vuelto loca y no para de escupir copias sólidas que llenan la habitación. El esfuerzo creativo inicial para construir esta película mental es muy alto, sí, pero el retorno de inversión en la retención a largo plazo es incalculable. Nunca más se te olvida el concepto. Hablando de construir estos andamiajes mentales tan pesados y de retornos de inversión, esto me hace pensar de inmediato en una de las grandes pesadillas de cualquier estudiante o profesional. De hecho, los apuntes cambian de tercio completamente aquí para dedicar una sección entera a una aplicación práctica vital. ¿El aprendizaje de idiomas? Exacto, el vocabulario en idiomas extranjeros, y específicamente cuando se trata de dominar términos abstractos. Es que este es posiblemente uno de los mayores cuellos de botella en la fluidez lingüística. Aprender a decir mesa o perro en alemán o en francés o en mandarín es un proceso relativamente directo porque el referente físico en el mundo real es exactamente el mismo en todas las culturas. Un perro es un perro aquí y en Pekín. Así es, pero intentar asimilar el vocabulario abstracto de otra cultura, con todos sus matices sociológicos, eso es caminar directamente sobre un campo minado cognitivo. Recuerdo perfectamente mi propia frustración intentando integrar vocabulario filosófico en alemán hace años. Debe ser de una complejidad terrible. Me pasaba las tardes enteras repitiendo las palabras en voz alta frente a un espejo, intentando asimilarlas por pura fuerza bruta de repetición, y a la mañana siguiente se habían esfumado por completo de mi cabeza. Simplemente no había ningún clavo en la pared de mi memoria donde colgarlas. Pues justamente para evitar esa frustración tan común, el texto desglosa 3 reglas de oro fundamentales que me parecen una salvación. La primera regla es relacionar la nueva palabra abstracta extranjera con una imagen, una emoción o una experiencia que se entienda a nivel autobiográfico y personal. Vital.
es decir, huir despavorido de la imagen aséptica y genérica de un diccionario. La clave de bóveda ahí es la palabra autobiográfico. Si alguien necesita aprender una palabra alemana compleja como Sehnsucht, que se traduce muy vagamente al castellano como un anhelo profundo o una melancolía vital, Un concepto muy deprimente, por cierto. muy romántico alemán, pues de nada sirve visualizar el emoji genérico de una cara triste del móvil. Hay que rebuscar en el propio archivo vital de uno mismo. Hay que encontrar el recuerdo exacto del olor a humedad de la casa de los abuelos en una tarde de lluvia de noviembre o la sensación de frío en el andén esperando un tren que nunca llega. O sea, tirar de nostalgia real. El cerebro protege celosamente los recuerdos autobiográficos. Son su tesoro más preciado. Si logras atar la palabra extranjera abstracta a uno de esos recuerdos íntimos, la nueva palabra queda absolutamente blindada contra el olvido. ¡Qué maravilla de enfoque! Bueno, la segunda regla que plantea el texto entra en juego cuando la palabra es tan hermética o tan estructural que es imposible asociarla a una experiencia directa personal, Las partículas gramaticales, por ejemplo. o el punto de giro dramático de la trama. Y fíjate por qué esto es tan necesario a nivel neurológico. Aislar un adverbio abstracto o una conjunción rara en un idioma extranjero es condenarlo directamente a desaparecer. El cerebro humano detesta profundamente la información aislada. No sabe qué hacer con ella. La descarta por inútil. Exacto. Pero al insertar esa partícula gramatical incomprensible dentro de un microrrelato dramático o ridículo, el cerebro retiene la trama con una facilidad pasmosa. Y por pura inercia narrativa, rescata la palabra extraña que actuaba como el nudo gordiano de esa historia. Y para atar todo esto de los idiomas, llegamos a la tercera regla de oro de los apuntes, que personalmente me parece la más táctica y divertida de todas. Usar palabras ancla del idioma materno para engancharlas a la fonética de la nueva palabra extranjera. Los famosos puentes fonéticos. Eso es tender un puente sonoro, por ridículo que suene en voz alta, entre lo conocido en tu idioma y lo desconocido del otro. Es el principio clásico del andamiaje cognitivo llevado al límite absoluto. Y, de nuevo, el factor del ridículo o el humor es un catalizador neuroquímico excelente para la retención. Claro, a ver, imagino que si alguien intenta aprender esa palabra alemana tan densa que mencionaste antes, Sehnsucht, a los oídos de un hispanohablante podría sonar lejanamente a las palabras Zen y Zumo, puestas una detrás de otra. Más o menos, sí. Así que te podrías imaginar a un monje budista muy triste, meditando en estado zen, que está exprimiendo un zumo de naranja con lágrimas en los ojos porque siente una gran melancolía existencial. Es una imagen completamente grotesca, pero dudo muchísimo que alguien la olvide después de visualizarla un par de veces. Exactamente. Has dado en el clavo. Esa imagen grotesca y absurda del monje rompe la monotonía gris del estudio y provoca un ligero pico de dopamina en el cerebro por la pura sorpresa del absurdo. Y la dopamina ayuda a fijar, ¿no? Esa dopamina actúa literalmente como un pegamento natural en las sinapsis neuronales justo en el momento en que se está formando el nuevo recuerdo. ¡Qué fascinante es todo este mecanismo interno! Bueno, para rematar esta sección de los apuntes, el texto se despide con una pregunta muy directa dirigida al lector original. Le pregunta, textualmente, ¿quieres que te dé un ejemplo concreto con alguna palabra difícil? Es un cierre brillante. Y aunque no tenemos en nuestras fuentes la respuesta que generó esa interacción, creo que la sola presencia de esa pregunta encapsula una filosofía de aprendizaje completa. Plantea un punto crucial sobre cuál debe ser nuestra actitud frente al conocimiento denso. La retención profunda y la maestría mental rara vez ocurren en un estado de pasividad receptiva, esperando a que nos den la lección masticada. Hay que mancharse las manos. Esa pregunta final subraya que el valor real de estas herramientas no reside simplemente en entender la teoría de los 3 niveles en un papel. Reside en la proactividad de someter tu propio sistema cognitivo a estrés. Buscar los límites. Hay que exigir el ejemplo difícil, buscar a propósito esa palabra técnica de tu temario que parece inmemorizable y pelear en el barro con ella aplicando estas visualizaciones. El músculo de la memoria espacial y narrativa solo crece y se hipertrofia cuando choca contra una gran resistencia. ¿Qué viaje tan inmenso hemos hecho hoy a partir de unos apuntes a simple vista tan condensados? Fíjate que hemos arrancado sintiendo la textura de un abrazo físico para comprender por qué el concepto del amor pertenece al nivel 1 de alta imagen mental. Así es. Luego hemos debatido la tensión moral de devolver una cartera empapada en medio de una calle vacía para acceder a la red semántica de la honestidad en el nivel 2. Una película mental completa.
y hemos acabado engranando pesadas maquinarias metálicas con chasquidos sonoros y montando puentes fonéticos absurdos con monjes deprimidos bebiendo a zumo. Todo esto para someter a los pesos pesados del nivel 3 y poder dominar el vocabulario extranjero más opaco. Queda clarísimo que dotar de cuerpo, de peso, de fricción social y de sonido a lo que es invisible es verdaderamente la habilidad suprema del aprendizaje humano. Y como apunte analítico antes de concluir, creo que todo este recorrido pone de manifiesto algo fundamental. El verdadero pensamiento crítico no consiste únicamente en dudar de la información externa que recibimos a diario. Sino de la interna también. Consiste en auditar constantemente cómo estamos representando esa información en el teatro privado de nuestra propia mente. En una época de hiperconexión donde el ruido abstracto es ensordecedor en las redes y los medios, quien tiene la férrea disciplina de traducir ese ruido en arquitecturas visuales claras, no solo protege su memoria a largo plazo, Conquista su mente. conquista una claridad mental excepcional frente al caos. Obligar a los conceptos a tener una forma definida, un peso y una textura, evita la peligrosísima trampa intelectual de creer que entendemos algo solo porque somos capaces de repetir su definición de carretilla. Madre mía, es una auditoría interna en toda regla, desde luego. Así es. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una reflexión suspendida en el aire para todos los que nos escuchan mientras van al trabajo o están en casa. Adelante. Un pensamiento que nace directamente de estas fuentes, pero que se proyecta muchísimo más allá del simple estudio académico. Si nuestra capacidad para memorizar e interiorizar ideas complejas depende íntimamente de nuestra habilidad para visualizarlas a través de historias, fricciones o emociones vívidas, Sí. ¿hasta qué punto la riqueza y la variedad de nuestras propias experiencias vitales reales en el mundo físico determina, o por el contrario limita, nuestra capacidad para comprender las abstracciones más puras y complejas del universo? Uf, qué pedazo de pregunta para dejar rebotando en la cabeza. Sin duda, una perspectiva espectacular para poner punto final a esta exploración a fondo. Invita a salir al mundo físico, a vivir, para poder acumular todas esas experiencias que luego serán los ladrillos fundamentales de nuestra memoria abstracta. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.